Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Tangible. El día de hoy vamos a hablar de la legalización de la marihuana y a mí qué. Y cuando hacemos esta pregunta nos referimos al ciudadano de a pie. ¿A mí qué? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que se discuta la legalización y el uso medicinal de esta hierba? ¿Y cuáles son sus potenciales, obviamente en beneficio de la salud, también como mercado? Y para eso hemos invitado a dos personas, dos mujeres, la doctora Denis Álvarez Icaza, ella es investigadora en el Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Denis. Muchas gracias. Gracias. Y la maestra Rocío Cos Garduño, que es investigadora de In Situ, nuestro aliado en este programa. Es la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, donde, déjeme decirle, van a encontrar información sobre el tema que hoy nos atañe y además sobre otros temas de interés nacional. Bienvenidas. Muchas gracias, buenas tardes. Así que, legalización de la marihuana y a mí qué. Así que comienzo preguntando, ¿a mí qué? Que se legalice la marihuana. A mí, como ciudadano de a pie, como una persona común y corriente, ¿qué implicaciones tiene en mi vida el hecho de que se apruebe el uso medicinal de una hierba que ha estado en el debate durante mucho tiempo, que ha sido estigmatizada, que ha sido condenada, y ahora de pronto parece que hay una oleada en sentido contrario, y quien peleaba porque no se legalice ahora está a favor, y países que era severamente restringida ahora votan a favor, y de pronto pues ya hay hasta tiendas, ya hay fármacos, etcétera. Entonces platíquenme, ¿a mí qué? Bueno, en relación particularmente al uso medicinal, la marihuana como remedio herbolario se ha venido utilizando desde hace muchos siglos. Hablamos de uso medicinal cuando pensamos que la planta se consume o sus extractos para paliar síntomas o dar tratamiento a algún padecimiento. Realmente los cannabinoides serían los compuestos a los cuales se atribuye esta propiedad medicinal. Realmente conocemos únicamente dos de manera un poquito más detallada, que es el THC y el CBD o cannabidiol, pero existen cerca de 60 cannabinoides que pueden tener acciones clínicas que no conocemos y otra serie de compuestos. Eso sería la marihuana medicinal como tal, y existen además los cannabinoides sintéticos, que son medicamentos con acción cannabinoidea o extractos de uso farmacéutico, que sería otro tipo de abordaje en el uso de los cannabinoides como para la terapéutica. Es interesante que me hablas de el buen conocimiento de dos cannabinoides, pero hay 60 por lo menos, que es un espectro grandísimo que podría estar aportando beneficios para la salud. Sin embargo, me imagino que ha habido una restricción en la investigación de esta hierba que no nos ha permitido a la fecha conocer. Pensaríamos que el primer gran beneficio de esta legalización es poder investigar, poder averiguar qué es lo bueno. Sí, yo creo que sí, efectivamente es un paso. Me parece importante como contextualizar un poco esto de la legalización. Son varios años que ya se viene discutiendo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos en México, cuánto llevamos con esta discusión y cuáles han sido los avances? Sí, en 2015 se dio este amparo que se interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se autorizó la siembra y consumo a 4 personas de marihuana, y posteriormente vino en el 2016 la propuesta del Ejecutivo para reformar los artículos de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, y en el 2017, junio de 2017, es justamente cuando se hacen estas reformas y se legaliza el uso medicinal de la marihuana. Y aquí es muy interesante, postula muy bien la ley que es tanto para el uso o a tratamiento, pero también para la investigación. Entonces, en este sentido, creo que ha habido grandes avances, pero tenemos todavía la gran necesidad de regularlo. Es decir, está legalizado, pero todavía falta como todo el mecanismo para saber, bueno, y cómo se va a comercializar, qué se va a comercializar, etcétera, y en ese proceso se encuentra la COFEPRIS. ¿Cuánto puede tardar el proceso para que esto se regule y realmente pues saneemos esta situación y tengamos los beneficios de esta sustancia ya en la salud? ¿Cuánto podría ser el proceso? ¿Es
No lo sabemos. Pues no lo sabemos a ciencia cierta. En teoría, a partir de la publicación de estas reformas en el 2017, la Secretaría de Salud tenía 180 días hábiles para publicar el reglamento. Y Cofepris también, ¿no? O sea, para todo esto. Y bueno, es hoy día en que todavía no tenemos nada. Es decir, más de un año en que no. Y no hay una contamos. forma de que se pueda hacer presión, digo, para si hay 180 días, que es lo que estipula una legislación, ¿cuál es la manera de hacer un poco de presión? Porque decimos, a ver, como sociedad ya aprobamos esto, queremos esto, ya hay una legislación, pues queremos los beneficios, ¿no? Me imagino que hoy día hay muchos pacientes que quieren utilizar estos medicamentos, que quieren hacer uso. Hay muchos fabricantes que quieren invertir para generar medicamentos. Hay muchos investigadores que se mueren por poder, pero pues, si no hay una reglamentación clara, entonces no se puede jugar el juego completo, ¿no? Exacto. Tal parece que en este periodo de sesiones de la Cámara de Diputados va a estar en discusión, pero sí me parece que, bueno, como sociedad tenemos el compromiso de seguir presionando porque efectivamente la marihuana medicinal tiene efectos positivos para muchos padecimientos, ¿no, doctora? Sí, uno de los casos paradigmáticos fue justamente el que se dio a partir del estudio del uso de la marihuana medicinal para el tratamiento de la epilepsia, y de hecho el caso de Grace abrió justamente aquí el debate, pero existen otros potenciales usos terapéuticos. Aquí sí quiero insistir en la diferencia entre la marihuana medicinal, que es el remedio herbolario, y el uso de los fármacos cannabinoides. Es importante decir que en realidad la ley lo que aprobó es el uso únicamente de un cannabinoide, que es el CBD o cannabidiol, con concentraciones de THC menores al 1%. Este es el único que se puede utilizar como en tal, la actualidad sí, en México. Exacto. Sí se aprueba la posibilidad de hacer investigación, pero como tal únicamente es el CBD. Y eso es importante porque muchas veces se dice se aprobó la marihuana medicinal y en realidad no es así. O sea, aprobaron la importación de CBD, pero existen algunos padecimientos como Doctor, la esclerosis múltiple. ¿Por qué el CBD? Porque está aprobada su eficacia, se probó en otros países, se ha comprobado en México. ¿Cuál es la razón de que el CBD en particular ya esté aprobado? Yo diría que dos. Una, bueno, no es psicoactivo, es decir, no se ha relacionado a estos efectos en el cambio en el afecto, la cognición, que sí se le atribuye al THC. Y bueno, la otra yo lo vería índoles, pues sí, un poco la gestión política, ¿no? Porque realmente el medicamento que se utiliza como anticonvulsivante es justo el CBD. Entonces, toda esta presión, ¿no? De los padres de Grace y todo el grupo de padres con niños con trastornos convulsivos que no respondían a otros tratamientos o pacientes con epilepsia que querían opciones, presionaron de manera importante. Entonces, ya que el CBD no es psicoactivo, pues esa fue una manera de dar respuesta, pero realmente como tal, marihuana medicinal, eso no está aprobado. Es muy impreciso decir que se está aprobando la utilización de la marihuana como medicina. Sí. Lo preciso es decir, se aprueba el cannabinoide CBD. Ajá. Eso es en donde estamos parados en México. Exactamente. Y la posibilidad de hacer investigación, pero como dice Rocío, no hay directrices claras de cuál sería el proceso para lograr esto. Cuando hablamos de hacer investigación, ¿cuáles podrían ser los beneficios de esto? ¿Realmente podríamos esperar en un mediano plazo encontrar otros cannabinoides tan efectivos como el CBD y ponerlo al servicio de la sociedad, al servicio de las farmacéuticas? Bueno, en realidad sí. Por ejemplo, ya está probado que el THC y el CBD juntos funcionan para la esclerosis múltiple. Pero existe toda otra serie de trastornos que se podrían beneficiar donde no se han hecho ensayos clínicos controlados. Y además está todos estos cannabinoides, pues, de los cuales no tenemos un conocimiento clínico claro, ¿no? Entonces, claro que existe un amplio, yo diría, un amplio potencial terapéutico y como mercado también existe un amplio potencial para el desarrollo del mercado de fármacos. Antes de pasar al mercado, me gustaría saber, ¿hay un estigma todavía pesa un estigma sobre esta planta, sobre su uso medicinal, también por su uso recreativo como droga, etcétera, por su asociación al consumo de otras drogas y a otras adicciones? ¿Podemos tener pacientes estigmatizados de alguna manera por estar utilizando eso? ¿Cuál es la realidad en ese sentido?
Yo creo que sí, actualmente continúa un estigma respecto al tema en general, de ahí que también se genera tanta polémica cuando el tema ha estado en la discusión, ¿no? Es decir, hablar de marihuana, todo el mundo en algún momento escuchaba que decían, bueno, entonces ahora el uso medicinal se refiere entonces a que todo el mundo va a estar fumando cigarrillos o los médicos van a estar prescribiendo ciertos... Exacto. O sea, que te sumes un... Exacto. Es al Bob Marley fumando marihuana. Pero efectivamente, como dice la doctora, hay como una gran distancia cuando se habla específicamente del uso medicinal de la marihuana y en este caso de un cannabinoide en particular. Pero sin duda hay una estigmatización, ¿no? No sé en el ámbito clínico los pacientes cómo lo viven, pero desde la parte social todavía continúa, hay todo un coto moral al respecto. Claro, ¿no? Y creo que hay que ser muy cuidadosos a la hora de comunicarlo desde cualquiera de todas las áreas involucradas en este proceso, porque como ya nos aclaró Denis, una de entrada es un cannabinoide aceptado y dos, sus efectos están precisamente aceptados porque no llevan a este tipo de efectos, de trastornos en la mente. ¿Es así? Sí, en particular ese. Ahora, como decía, también hay un medicamento que contiene THC, que sí es psicoactivo y que está aprobado en otros países para la esclerosis múltiple. Y en cuanto a los cannabinoides sintéticos, que no son moléculas similares a los cannabinoides, sí se les han atribuido algunas propiedades psicoactivas, sin embargo, no se consumen con esa finalidad. Es decir, cuando es medicinal, pues se emplea para paliar síntomas particulares, ¿no? Y sí pienso que, bueno, uno de los problemas es que hoy en día hay barreras importantes en el acceso para los pacientes que sí necesitan, pues ya sea fármacos sintéticos de tipo cannabinoide o bien incluso marihuana medicinal, propiamente dicho. Porque si bien no se han hecho estudios controlados tan finos como en los fármacos, sí hay cierta evidencia, por ejemplo, de que puede llegar a funcionar para dolor crónico neuropático. Entonces, me parece que tanto por la investigación como por el derecho a acceder a ciertos tratamientos o, digamos, la posibilidad también de tener acceso a medicamentos más económicamente viables para la población, pues es importante que este tema se ponga sobre la mesa. Quiero preguntarte sobre el mercado y sobre THC nada más. Permíteme invitar a la gente que está sumando en este momento al Foro Tangible. Estamos en redes, @Foro Consultivo, y también la página del Foro Consultivo, donde pueden encontrar más información referente a esto. Hay en concreto un estudio donde este tema se habla a detalle, lo pueden bajar en PDF, lo pueden compartir, etcétera, y la conversación con nosotros @Tangible y Ciencia el Universal en Facebook. Mándenos sus preguntas porque estamos hablando de legalización de la marihuana. ¿A mí qué? O sea, a nosotros qué como ciudadanos, qué implicaciones tiene, qué beneficios potenciales o de facto ya tiene. Y en este sentido pregunto sobre THC. Es uno de los activos que está aprobado en algunos otros países, sin embargo, en México todavía hay una restricción. Sí. ¿Por qué está esta restricción? Y podríamos esperar en el futuro tener beneficios, como bien comentaste, Denis, en el caso de esclerosis múltiple. También hay muchos pacientes de esclerosis múltiple que me imagino quieren acceder a ese medicamento, a ese beneficio, y sin embargo, ahorita lo que dice la ley es que no se podría. ¿Es así? Así es. Yo pensaría que sí tiene que ver con el estigma y el desconocimiento, ¿no? Como medicamento, ¿sí? El THC sí puede tener un riesgo potencial sobre la salud, igual que muchos medicamentos. Es decir, se tiene que usar a través de la prescripción médica, específicamente para una población y con indicaciones claras. Entonces, el hecho de que sea psicoactivo creo que genera una gran confusión, ¿no? Y existe una barrera moral, no desde el punto de vista de la salud, sino una barrera moralista a considerar que aunque sea psicoactivo, para ciertos pacientes estas propiedades no son las más importantes, porque no solo es psicoactivo, también tiene muchas otras propiedades farmacológicas que pueden ser benéficas. Yo lo vería más desde un ámbito de un argumento moral, ¿no? Y un desconocimiento claro de los efectos farmacológicos, además de lo psicoactivo. Creo que ese es el principal punto. Pues en ese sentido yo creo que es un llamado a los responsables de legislar y reglamentar su uso a informarse, ¿no? Porque hay una gran cantidad de literatura científica en relación a los efectos de cannabinoides y
poder vencer esas actitudes, esas barreras morales, como la defines, para beneficio de una población, me parece que es solo a través del estudio, del conocimiento y de la información, ¿no? Sería importante para poderlo salvar, y aquellos que tienen que tomar la decisión en relación a eso, que piensen que hay muchos pacientes que necesitan este tipo de sustancias que en otros países se utilizan, y por qué no en México tener ese beneficio. Y dicho esto, me gustaría hablar del potencial mercado. Es interesante también que esta legislación pues abre una serie de oportunidades a fabricantes, a productores, etcétera, para comercializar derivados de esta hierba. Sí, que de nuevo hay como todo un vacío legal sobre cómo va a ser este procedimiento, pero sí que considero que, bueno, México siendo uno de los principales productores de marihuana en el mundo, tenemos toda la oportunidad de generar tanto investigación, patentes y poder insertarnos en el mercado de una manera activa, y no solamente como nos suele suceder en este país, que de pronto nos volvamos importadores de medicinas o de medicamentos derivados de la... Y que sería un absurdo nuevamente, ¿no? Siendo un productor natural de la marihuana, aceptar, legislar, reglamentar, etcétera, para permitir la importación y no volvernos unos productores y exportadores, ¿no? O sea, yo quisiera pensar que podríamos convertirnos en una potencia exportadora de estas sustancias, ¿no? Podría ser posible si se toman las decisiones adecuadas. ¿Qué ven en el futuro, en el futuro inmediato? Quiero decir, ya sabemos que hay un retraso en la reglamentación, etcétera, pero supongamos que esta legislatura logra finalmente pasar, se reglamenta. ¿Qué ven en la sociedad mexicana como producto de esta aportación, de esta aprobación y pues finalmente de poner a disposición de la gente esta sustancia? Pues yo en primer lugar vería el cambio, lo voy a decir en estos niveles, como el cambio de vidas, ¿no? Es decir, como decía la doctora Denny, de pronto si hay pacientes que requieren un tratamiento, por ejemplo con el dolor crónico o con la epilepsia, en fin, ciertos padecimientos que pudieran tener acceso a estos medicamentos de una manera mucho más económica, creo que sí lograríamos cambiar vidas, como el caso de la pequeña Grace, ¿no? Donde empezó con 400 convulsiones diarias y hoy en día comentan que puede pasar días en donde no presente ninguna convulsión. Platícame un poquito más a fondo el caso de la pequeña Grace, porque yo creo que es emblemático. Sí. Y muchos obviamente han oído de este caso, pero muchos no, y creo que es la respuesta a la pregunta ¿a mí qué? Porque si Grace se hubiera preguntado ¿a mí qué? Este es el beneficio que tiene la reglamentación de la marihuana. Exacto. No sé médicamente, la doctora Denny puede abundar más, pero yo me voy desde la parte donde justamente se toma el caso, el papá de Grace de alguna manera inicia todo acompaña el proceso e impulsa, no solo acompaña, impulsa todo el proceso de la reforma legislativa que tuvo lugar. Y justamente me parece que visibilizó la problemática de muchos, no solo niños, de muchas personas a nivel nacional que estaba invisibilizada. Entonces creo que bueno, el papá ha luchado por todo esto, de pronto él se ha vuelto un intermediario o una voz, una ¿no? voz, un y además líder, sí. Ha generado la posibilidad de acercar este medicamento, bueno, los aceites de cannabidiol a demás personas, ¿no? O sea, él de pronto se ha vuelto como el puente entre las demandas y, bueno, comercializarlo, porque ahorita como no hay claro y solo se permite la importación a ciertos productos que la COFEPRIS ya autorizó, pues de pronto el papá ha agilizado este proceso, pero bueno, es uno y no alcanza tantos es un ciudadano, ¿no?, que ha trabajado. Exacto. Finalmente lo hizo buscando el bienestar para su hija, pero ese beneficio se ha extendido y hoy llega a estos niveles. Desde la parte clínica, ¿habría algo que resaltar con respecto al caso de Grace? ¿Qué implicó? ¿Fue innovador? ¿Se conocía y simplemente fue que se aplicó en México? ¿Cuál sería la perspectiva? Bueno, como remedio herbolario, el potencial anticonvulsivo de la marihuana se conoce desde hace mucho. Ahora, lo cierto es que el descubrimiento de que el cannabidiol podía ser un compuesto cannabinoide particularmente útil tampoco tiene
digamos, no es un conocimiento tan reciente. Aquí el problema fue que el retraso que ha habido para el acceso a un descubrimiento científico es mucho. Es decir, no tendría por qué pasar tanto tiempo entre que se sabe que hay un compuesto útil para un padecimiento con tantos costos, ¿no? Tanto humanos como en sufrimiento, y que una persona pueda tener acceso a ese tipo de tratamientos. Hay gente preguntándonos en redes sociales, inquieta por el tema que estamos tratando. Nos pregunta Jorge Enio, ¿dónde se pueden conseguir esas medicinas? ¿Ya están a la venta? ¿Ya es posible en México comercializar, comprar, etcétera? Todavía no. Y otra pregunta, Daniel Reyes, un saludo para Daniel Reyes, siempre está muy presente en los foros Tangible. ¿En un futuro existe la posibilidad de que otros opioides se puedan legalizar? La primera, a ver, ¿dónde conseguir los medicamentos? Si es que ya se pueden conseguir. Y la segunda, otros opioides. Sí, la de dónde conseguirlos, pues de nuevo van a decir que es reiterativa, pero la falta de regulación hace que no sea tan accesible conseguirlos, digamos, en una farmacia o en algún punto de venta. Existen páginas de venta que pueden ahí, o sea, adquirir el medicamento, ya es posible, etcétera. Entonces uno lo ordena vía internet y le llega a su domicilio o al domicilio que el asunto aquí, coincidirás conmigo, es que se presta a la falta de calidad, sí, claro, charlatanería, estafa, etcétera, ¿no? Sí, que sí hay ciertos, la COFEPRIS ha regulado, o sea, eso sí lo ha regulado, ha dado los permisos para que ciertas compañías, digamos, lo importen. Entonces, importante, si se va a comprar incluso por internet, primera recomendación, sí, buscar el permiso, sí, la autorización de COFEPRIS, que es el organismo en este país que regula los medicamentos, los alimentos, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, sí, hay una recomendación importante, donde sea que se compre o donde sea donde lo encuentren y lo quieran comprar, buscar regulación de COFEPRIS. Exactamente. Sí, y básicamente esa es la forma actual donde pueden conseguirlo. Únicamente por ahí. Esperemos que pronto esto se masifique, se democratice y, como decimos, pues en cualquier farmacia podemos encontrarlo. Otros opioides, ese ya pues complica la ecuación. Bueno, realmente como tal ahorita serían cannabinoides, opioides es un tema interesantísimo, pero y bueno, sí insistir, ¿no? Que el único que se puede importar es el cannabidiol. Preguntaban sobre otros fármacos. Bueno, pues hoy en día no se permite la importación de otros fármacos cannabinoides sintéticos o como tal preparados que contengan THC fuera de cannabidiol. Justamente sí es posible que esto se abra a partir de la nueva legislación. Se tiene, bueno, a mediados de febrero se hizo jurisprudencia acerca del uso recreativo. Entonces se tiene que hacer una legislación clara respecto al uso recreativo, que también va a incluir justamente cómo se obtienen las semillas, cómo se lleva a cabo el cultivo y demás. Y yo lo que espero es que justamente, además del lado recreativo, esta legislación o estas regulaciones vayan a incluir la parte de investigación y la parte de medicamentos, que no se queden, digamos, tiene que ser una respuesta global al problema, no solo recreativo, sino también medicinal. Muy bien, estamos ya llegando al final. Quiero que la gente se quede con una idea. Somos el Foro Tangible y una idea tangible, algo concreto que se pueda llevar la gente y poner en sus mesas donde comen o en las conversaciones en la escuela, en la oficina, que enriquezca esta conversación social, porque de eso se trata, de que esto se discuta para romper barreras morales, para compartir conocimiento, para ampliar nuestros horizontes. Así que, si me permiten, un ejercicio que inauguramos ahora en Foro Tangible, una conclusión de 15 segundos, una idea que creen muy valiosa para que esa pregunta, ¿a mí qué? Que se legalice la marihuana, la gente se la lleve y tenga con qué discutir, conversar, reflexionar, etcétera. ¿Quién empieza? Vení. La doctora. Bueno, adelante. Yo diría, podemos resaltar que los cannabinoides, incluyendo el THC, el cannabidiol, pueden tener usos clínicos importantes para un grupo de pacientes que no tienen acceso a ellos, y que México puede ser líder en la investigación de otros cannabinoides y generar un mercado valioso. Me encanta. México puede ser líder en la investigación de otros cannabinoides. Qué importante sería para nosotros aprovechar ese potencial, ¿no? Ese liderazgo. Rocío. Sí, no, pues yo creo que es importante que los legisladores cuenten con la información justamente que les permita legislar no desde una postura moral, sino de una postura científica,
¿no? Porque efectivamente esto se traduce en beneficios directos a las personas, en cambiar vidas. Entonces es importante discutirlo y también ir pensando que no hay que tener una posición moral al respecto, sino es ciencia, es medicina y hay efectos muy positivos y hay que tomarlos desde ahí. No se habló de un tema importantísimo que es el dolor y la posibilidad que los cannabinoides tienen en su tratamiento. Yo agregaría, señores legisladores, si ustedes tienen un paciente, si ustedes tienen a alguien que sufre dolor, piensen cuando legislen en esa persona y no en esa barrera moral. Porque están beneficiando a alguien que sufre y no es justo sufrir cuando hay tratamientos. ¿Te parece? Exactamente. Pues muchas gracias, Denis, muchas gracias, Rocío. Esto es Foro Tangible en colaboración con la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión. Yo les agradezco que estén aquí para hablar de este tema. Estaremos hablando de otros temas importantes que tienen que ser discutidos. También ustedes, sobre todo, quien quiere enriquecer esta conversación, encuentran @Foro Consultivo o @Tangible. Vayan a la página del Foro Consultivo, que es foroconsultivo.org.mx, donde van a encontrar más información. Hay estudios, hay síntesis muy bien realizadas para comprender este problema, para enriquecerlo, para compartirlo, etcétera. Y los esperamos próximamente con otros temas de interés. Muchas gracias, Denis, muchas gracias, Rocío, por estar aquí. A ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias.